Bien, y continuamos aquí en este programa especial de la emisión meridiana de Noticias Canal I de hablar sobre la celebración de los resultados de la elección de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Dejamos al aire una pregunta sobre cómo va a quedar los términos en que va a quedar los acuerdos de paz, que ya tienen, muchos dicen que tienen un rango constitucional. ¿Cómo quedará esa situación? Mira, lo que pasa es que esos acuerdos de paz que se firmaron entre el grupo terrorista de la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos dejan una cantidad de vacíos que pueden ser muy peligrosos para el futuro de Colombia. Lo que ha dicho Iván Duque es, por un lado, que no va a ser trizas el acuerdo de paz, yo lo llamo el pacto de impunidad, y por otro lado que hay que hacer algunas revisiones. Por ejemplo, que tienen rango constitucional. Tienen rango constitucional porque además, en una maniobra que fue rechazada en un plebiscito, meten a través de un fast track una jurisdicción especial para la paz, un tribunal especialmente creado para juzgar a terroristas y a militares, por igual, como si la fuerza del Estado empleada contra la delincuencia fuese susceptible de ser juzgada. Y ese son el tipo de cosas sobre las cuales creo yo que Iván Duque va a meter un poco la cuchara, va a meter la pinza. El problema del acuerdo de paz no es la paz de Colombia. El problema del acuerdo de paz o pacto de impunidad, como ustedes prefieran llamarlo, es que no se sancionan efectivamente a delincuentes, a criminales convictos y confesos, a gente que ha dicho yo exporté drogas, a gente que ha dicho yo asesiné, a gente que ha cometido atrocidades que han perjudicado gravemente al pueblo colombiano. De modo que ya Duque en su último discurso, en su primer discurso como presidente electo dijo, no voy a hacer trizas los acuerdos de paz. Sin embargo, lo que él insistió durante su campaña es que iba a buscar la manera de que hubiese reparación, o sea, de que hubiese justicia, que es lo que las tres frases que se utilizan en Colombia, que paradójicamente en algún momento las tendremos que utilizar en Venezuela. Reparación, no repetición y bueno, son tres frases, pero más que nada la reparación y la no repetición. ¿Qué es eso? Es resarcir a las víctimas por los delitos cometidos por los guerrilleros. Y no reparación es eso, y no repetición es garantizar que eso no vuelva a suceder. Eso no podrá venir sin justicia. Bien, cambiamos un poquito de tema. Está en la palestra el proceso de extradición de Jesús Santrich, ex combatiente de las FARC, quien se encuentra en Estados Unidos por casos de narcotráfico o de tráfico de drogas. ¿Qué sucederá con esta situación? Bueno, la legislación colombiana vigente dice claramente que los ciudadanos colombianos que cometan este tipo de delitos son susceptibles de ser extraditados, y yo creo que Iván Duque en cuanto llegue va a terminar de firmar la extradición del señor Santrich, que de paso, el acuerdo de impunidad dice no te vamos a castigar nada antes de la firma del acuerdo. Este delito que se le está imputando a Santrich es denunciado después de la firma del acuerdo. De modo que no debe haber duda alguna en que ese señor deba ir extraditado y que eso sirva al resto de los señores del secretariado de la FARC. Algunos de ellos ya han huido, a pesar de que el acuerdo de paz le regaló unos curules en el Senado de la República de Colombia. Uno de ellos, Iván Márquez, muy amigo del fallecido presidente Chávez, venía a tomarse fotos aquí en las escalinatas de Miraflores, está metido en el monte todavía. Eso sí es un problema. La sociedad colombiana no está dividida. El problema es lo que puedan hacer estos terroristas en cualquier momento que suceda algo que no les agrade a ellos, que incluso puede estar referido dentro del acuerdo, pero si a ellos no les agrada, puede haber una reacción virulenta por parte de esta gente. Bien, ahora que está mencionando al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, el líder de la izquierda, Gustavo Petro, dentro de su propuesta gubernamental señalaba la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Adicionalmente, abiertamente manifestó su influencia y su relación con el fallecido
expresidente venezolano. ¿Usted cree que realmente esto mermó en su imagen dentro de su campaña política y no logró obtener la victoria, tomando en cuenta que hay un 41% de votos dirigidos a la izquierda, es decir, hay un 12% de diferencia con el líder de la derecha? Mira, yo no sé porque yo soy muy poco supersticioso, pero por supuesto que tomarse hoy en día en Latinoamérica la foto con Chávez o con Maduro es algo, como diríamos aquí en Venezuela, pavosísimo, ¿no? Es algo que no ha querido hacerlo Andrés Manuel López Obrador en México. De eso, Andrés Manuel López Obrador en México se ha cuidado mucho, pero por supuesto que eso afectó a Gustavo Petro. Y además lo afecta mucho porque es el primer personaje que lleva a Hugo Chávez a Colombia, aún sin ser presidente de Venezuela, y porque Colombia es de los principales recipiendarios del éxodo de venezolanos. Se llegó a estimar en algún momento, no sé cómo estará el volumen ahorita, que en un día habían cruzado 45.000 venezolanos por el puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira para Cúcuta. Si tú ves en el mapa electoral por regiones colombianas, si tú ves, bueno, Antioquia ganó Duque 82 a 16, una cosa así, porque Antioquia es el bastión más fuerte del uribismo, pero en el norte de Santander, que es donde queda Cúcuta, la diferencia fue de 70 y pico a 18. ¿Por qué? Porque son quienes más están viendo el problema de la migración venezolana. De modo que algo inocultable es que el socialismo del siglo XXI es un absoluto y rotundo fracaso. Para Gustavo Petro, por eso te dije en el segmento anterior, para Gustavo Petro pesó mucho eso, porque ese crecimiento que él tuvo no era a favor de él, era en contra de Álvaro Uribe y en contra de la política de seguridad democrática. Sin embargo, ese bloque que tiene Iván Duque, ese crecimiento que él tuvo, y buena parte de ese bloque obedece a la conciencia de un amplio sector del pueblo colombiano que dice: no queremos que nos pase lo mismo, ya nosotros estuvimos en circunstancias similares, mejor nos quedamos por donde vamos caminando, que por ahí nos va mejor. Así es. El líder de izquierda, Gustavo Petro, efectivamente reconoció los resultados obtenidos por Iván Duque. Sin embargo, me voy a permitir citar lo que dijo textualmente. Dijo: no me siento derrotado. Por ahora no seremos gobierno. ¿Estarán los colombianos en la misma situación en la que estuvo Venezuela después de aquel 4 de febrero, cuando el expresidente Hugo Chávez, en 1992, cuando dijo por ahora? Mira, los modelos totalitarios de izquierda, que en realidad prácticamente toda la izquierda es totalitaria, algún socialismo vegetariano por ahí que se hace llamar socialdemócrata, pero son muy peligrosos. Yo nunca le quitaría el ojo de encima a Gustavo Petro, además porque es un tipo sumamente hábil, es un personaje sumamente hábil, un personaje que cometió cualquier cantidad de atrocidades en la alcaldía de Bogotá, y viniendo la segunda vuelta electoral en la cual Juan Manuel Santos le ganó a Oscar Iván Zuluaga, se negociaron unos votos de la parte sur de Bogotá, Soacha, de esos lados, y él, que tenía una suspensión, una inhabilitación impuesta por el entonces Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, le levantaron esa sanción, y el Procurador General de la República de Colombia no es que sea un capricho con él, es que ese señor está facultado para destituir gobernadores, alcaldes, de donde sea, lo hace en todas partes del país, y Gustavo Petro, bueno, pues se salvó. Yo creo que Colombia es una sociedad profundamente conservadora, arraigada en ciertos valores. De hecho, de los dos partidos tradicionales de Colombia, Partido Liberal y Partido Conservador, el Partido Liberal en manos de Humberto de la Calle no alcanza 400.000 votos en la primera vuelta. Y el Partido Conservador, si bien no participa abiertamente en la primera vuelta, resurge tanto con Marta Lucía Ramírez como con Alejandro Ordóñez, que te lo acabo de mencionar, que seguramente, bueno, Marta Lucía va a ser vicepresidenta y Alejandro Ordóñez seguramente pasará a formar parte del gabinete de Iván Duque. Pero lo que sí te quiero decir es: no hay que perderle de vista la amenaza que significa Gustavo Petro. Bien, en el próximo segmento, porque ya toca hacer una nueva pausa,
quiero que hablemos un poco sobre el primer discurso que realizó Iván Duque como presidente electo en Colombia. Pero no se aparten de sus pantallas porque al regreso seguiremos conversando con el especialista en Derecho y Política Internacional. Ya regresamos. Bien, y continuamos con este programa especial de entrevistas de Noticias Canal I sobre los resultados de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Dejamos una pregunta al aire que era con relación al primer discurso. Muchos venezolanos estaban a la expectativa de lo que estaba dentro de la agenda, de lo que sería la agenda de gobierno del nuevo presidente de Colombia. No mencionó a Venezuela. Bueno, eso lo puedes tomar en dos aspectos. Okay. ¿Qué opinión merece no sé si es una estrategia? Nadie sabe lo que está dentro de la agenda de un presidente electo. Mira, hay pocas cosas. Cuando uno ejerce la consultoría política, uno conoce toda clase de personajes. Tú conoces candidatos muy sencillos, muy gente, muy humanos, que cuando ganan la campaña, sea de gobernación, sea de lo que sea, dejan de ser esa persona y se convierten en otra. Yo no quiero pensar eso de Iván Duque, pero tú lo que no sabes es si por un tema de prudencia no se tomó el tema Venezuela y hay una agenda en torno a Venezuela, o si simplemente desde el momento que quedó electo Venezuela ya no es parte de la agenda. Yo me inclinaría por lo primero, porque Venezuela no puede dejar de ser parte de la agenda de Colombia. En unos pocos meses a Colombia, ha ingresado más de 1 millón de venezolanos. Esto, por donde lo veas, es un problema para el gobierno de Juan Manuel Santos y para cualquier otro gobierno en Colombia. Lo hubiese sido un problema para Gustavo Petro también. O sea, recibir 1 millón de personas significa generar alimentos, ofrecer servicios de salud, ofrecer infraestructura, casa, energía eléctrica, una cantidad de cosas que un país no está dispuesto o no está preparado para asumir de la noche a la mañana. Aquí puede haber dos soluciones: o se confronta al régimen venezolano y se empieza a generar ciertas restricciones, o Colombia pasa a formar parte del negocio de los refugiados. En todas partes del mundo donde hay refugiados hay un gran negocio. Hay dinero de la ONU, hay dinero de Estados Unidos, hay dinero de la Unión Europea y hay un gran negocio con unas personas que van a terminar viviendo miserablemente en algunas tiendas de campaña y que nunca van a poder mejorar su calidad de vida. Que lo único que va a mejorar es que van a estar tranquilos, lejos de lo que los hizo huir. Iván Duque tiene que lidiar con esa situación venezolana. Tiene que. ¿Cómo lo va a hacer? No me pregunte, pero él tiene que hacerlo. Si lo va a hacer a través de refugiados, si va a apoyar más activamente las acciones que está tomando los Estados Unidos y la Unión Europea, eso es una incógnita que la veremos en sus primeros 100 días de gobierno. Lo que sí es inevitable es enfrentar el tema Venezuela. Si lo hace según lo dijo durante su campaña, veremos una confrontación muy abierta. Él va a saber cómo hacerlo porque seguramente que para eso sí tendrá muy cerca a Álvaro Uribe, que creo que es uno de los pocos personajes que se le enfrentó con mucho coraje al finado Chávez. Entonces, eso te estaremos por verlo, pero para Colombia, como para el resto de los países de la región, la migración venezolana hoy es un problema que tienen que enfrentar. Bien, ¿cómo cree usted que va a estar conformado el nuevo gabinete de Duque? Muchos sectores hablan de que va a haber una alta representación de las mujeres dentro del gabinete. Bueno, él lo dijo en su discurso, lo cual a mí me parece absolutamente absurdo, que el gabinete va a estar conformado por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Y cuando digo que es absurdo, es que un gabinete no es bueno o es malo por tener mujeres, hombres, negros, homosexuales o lo que sea. Un gabinete es bueno o es malo por las personas que tú involucres en eso. Tal vez un gabinete buenísimo hubiese sido con puras mujeres. Sí va a haber una alta participación femenina, según el mismo Duque ha dicho. Eso me parece muy propio del marxismo cultural.
el problema es ver a quiénes pone ahí. El problema es ver a quiénes pone ahí. Una vez que él anuncie su gabinete, sepamos la trayectoria de las personas que lo van a acompañar en el gobierno, que son personas que pueden cambiar en cualquier momento. Recordemos que Marta Lucía fue la primera ministra de Defensa de Álvaro Uribe y después vino Santos y bueno, ya conocemos la historia. Duque debería tener la conciencia de que lo que sucede en Colombia en los próximos 4 años no solo va a impactar el futuro de Colombia, sino que va a impactar el futuro de la región. Estos 3 grandes países, que ya sabemos cómo está Venezuela, no sabemos cómo termina de definirse lo de Colombia, aunque parece haber y lo que sucede en México en 1 de julio, recordemos que en algún momento eso fue un grupo de países importantes en la región que le llamaban el Grupo de los 3. Bien. Aprovechando que está mencionando el tema de México, quisiera aprovechar la oportunidad para finalizar ya nuestro espacio. ¿Cómo ve el status quo de Latinoamérica? Ya que tenemos en México a López Obrador, en Brasil se está haciendo una revisión ya en tercera instancia con el caso de Lula da Silva. ¿Cómo ve el status quo para los próximos años que vienen en Latinoamérica? Mira, Latinoamérica es una región que tiene que superar sus taras mentales. Nosotros vivimos echándole la culpa de nuestros errores a los españoles que nos conquistaron, a los americanos que nos explotaron, cuando todo eso es una gran mentira. Eso es una ridiculez discursiva que nos ha impedido crecer, nos ha impedido trabajar, vivimos dependiendo de los commodities que exportamos, no hemos producido tecnología, no hemos producido absolutamente nada. Lamentablemente, nadie aprende por cabeza ajena. Ese discurso fue lo que trajo Venezuela a la ruinosa situación en la que nos encontramos hoy en día. Los argentinos parece que ya están saliendo de eso. Los mexicanos parece que quieren meterse. Los brasileros quieren lanzar a Lula otra vez después de que ha demostrado que Lula y Odebrecht fueron el brazo financiero del Foro de Sao Paulo, el brazo privado del Foro de Sao Paulo durante años en la región. Lo que los latinoamericanos tenemos que entender es que lo único que nos va a sacar de las precarias situaciones en las que se encuentran nuestros países, unos más, otros menos, es la creatividad, el trabajo y el no estar dependiendo los ciudadanos del Estado. Pero parece que al latinoamericano le gusta que el Estado crezca, le gusta que papá Estado le dé de comer, y mientras esa sea la égida que rija los destinos de los anhelos del latinoamericano, pues seguiremos viendo este tipo de gobierno. Andrés Manuel López Obrador, me duele mucho decirlo, pero va a ganar en México. Y por ahí puede haber un descalabro muy importante de todo Centroamérica porque México es un país muy importante. Bien, tengo muchísimas preguntas, pero ya el tiempo en Televisión es oro. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para servirte. Bien, y conversábamos con nuestro especialista en Derecho y Política Internacional, quien además es magíster en Relaciones Internacionales y asesor electoral, de campañas electorales, Pedro Luis Pedrosa. Hasta aquí, de esta manera, le ponemos fin a este segmento especial de entrevista de Noticias Canal I. Bien, y continuamos con este programa especial de entrevistas de Noticias Canal I sobre los resultados de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Dejamos una pregunta al aire que era con relación al primer discurso. Muchos venezolanos estaban a la expectativa de lo que estaba dentro de la agenda, de lo que sería la agenda de gobierno del nuevo presidente de Colombia. No mencionó a Venezuela. Bueno, eso lo puedes tomar en 2 aspectos. Okay. ¿Qué opinión merece esta, no sé si es una estrategia? No, nadie sabe lo que está dentro de la agenda de un presidente electo. Mira, hay pocas cosas. Cuando uno ejerce la consultoría política, uno conoce toda clase de personajes. Tú conoces candidatos muy sencillos, muy gente, muy humanos, que cuando ganan la campaña, sea de gobernación, sea de lo que sea, dejan de ser esa persona y se convierten en otra. Yo no quiero pensar eso de Iván Duque, pero tú lo que no sabes es si
por un tema de prudencia no se tomó el tema Venezuela y hay una agenda en torno a Venezuela, o si simplemente desde el momento que quedó electo Venezuela ya no es parte de la agenda. Yo me inclinaría por lo primero, porque Venezuela no puede dejar de ser parte de la agenda de Colombia. En unos pocos meses a Colombia, ha ingresado más de 1 millón de venezolanos. Esto, por donde lo veas, es un problema para el gobierno de Juan Manuel Santos y para cualquier otro gobierno en Colombia. Lo hubiese sido un problema para Gustavo Petro también. O sea, recibir 1 millón de personas significa generar alimentos, ofrecer servicios de salud, ofrecer infraestructura, casa, energía eléctrica, una cantidad de cosas que un país no está dispuesto o no está preparado para asumir de la noche a la mañana. Aquí puede haber dos soluciones: o se confronta al régimen venezolano y se empieza a generar ciertas restricciones, o Colombia pasa a formar parte del negocio de los refugiados. En todas partes del mundo donde hay refugiados hay un gran negocio. Hay dinero de la ONU, hay dinero de Estados Unidos, hay dinero de la Unión Europea y hay un gran negocio con unas personas que van a terminar viviendo miserablemente en algunas tiendas de campaña y que nunca van a poder mejorar su calidad de vida. Que lo único que va a mejorar es que van a estar tranquilos, lejos de lo que los hizo huir. Iván Duque tiene que lidiar con esa situación venezolana. Tiene que. ¿Cómo lo va a hacer? No me pregunte, pero él tiene que hacerlo. Si lo va a hacer a través de refugiados, si va a apoyar más activamente las acciones que está tomando los Estados Unidos y la Unión Europea, eso es una incógnita que la veremos en sus primeros 100 días de gobierno. Lo que sí es inevitable es enfrentar el tema Venezuela. Si lo hace según lo dijo durante su campaña, veremos una confrontación muy abierta. Él va a saber cómo hacerlo porque seguramente que para eso sí tendrá muy cerca a Álvaro Uribe, que creo que es uno de los pocos personajes que se le enfrentó con mucho coraje al finado Chávez. Entonces, eso te estaremos por verlo, pero para Colombia, como para el resto de los países de la región, la migración venezolana hoy es un problema que tienen que enfrentar. Bien, ¿cómo cree usted que va a estar conformado el nuevo gabinete de Duque? Muchos sectores hablan de que va a haber una alta representación de las mujeres dentro del gabinete. Bueno, él lo dijo en su discurso, lo cual a mí me parece absolutamente absurdo, que el gabinete va a estar conformado por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Y cuando digo que es absurdo, es que un gabinete no es bueno o es malo por tener mujeres, hombres, negros, homosexuales o lo que sea. Un gabinete es bueno o es malo por las personas que tú involucres en eso. Tal vez un gabinete buenísimo hubiese sido con puras mujeres. Sí va a haber una alta participación femenina, según el mismo Duque ha dicho. Eso me parece muy propio del marxismo cultural. El problema es ver a quiénes pone ahí. El problema es ver a quiénes pone ahí. Una vez que él anuncie su gabinete, sepamos la trayectoria de las personas que lo van a acompañar en el gobierno, que son personas que pueden cambiar en cualquier momento. Recordemos que Marta Lucía fue la primera ministra de Defensa de Álvaro Uribe y después vino Santos y bueno, ya conocemos la historia. Duque debería tener la conciencia de que lo que sucede en Colombia en los próximos 4 años no solo va a impactar el futuro de Colombia, sino que va a impactar el futuro de la región. Estos 3 grandes países, que ya sabemos cómo está Venezuela, no sabemos cómo termina de definirse lo de Colombia, aunque parece haber Y lo que sucede en México en 1 de julio, recordemos que en algún momento eso fue un grupo de países importantes en la región que le llamaban el Grupo de los 3. Bien. Aprovechando que está mencionando el tema de México, quisiera aprovechar la oportunidad para finalizar ya nuestro espacio. ¿Cómo ve el status quo de Latinoamérica? Ya que tenemos en México a López Obrador, en Brasil se está haciendo una revisión ya en tercera instancia con el caso de Lula da Silva. ¿Cómo ve el status quo para los próximos años que vienen en Latinoamérica? Mira, Latinoamérica es una región que tiene que superar sus taras mentales. Nosotros
Vivimos echándole la culpa de nuestros errores a los españoles que nos conquistaron, a los americanos que nos explotaron, cuando todo eso es una gran mentira. Eso es una ridiculez discursiva que nos ha impedido crecer, nos ha impedido trabajar, vivimos dependiendo de los commodities que exportamos, no hemos producido tecnología, no hemos producido absolutamente nada. Lamentablemente, nadie aprende por cabeza ajena. Ese discurso fue lo que trajo Venezuela a la ruinosa situación en la que nos encontramos hoy en día. Los argentinos parece que ya están saliendo de eso. Los mexicanos parece que quieren meterse. Los brasileros quieren lanzar a Lula otra vez después de que ha demostrado que Lula y Odebrecht fueron el brazo financiero del Foro de Sao Paulo, el brazo privado del Foro de Sao Paulo durante años en la región. Lo que los latinoamericanos tenemos que entender es que lo único que nos va a sacar de las precarias situaciones en las que se encuentran nuestros países, unos más, otros menos, es la creatividad, el trabajo y el no estar dependiendo los ciudadanos del Estado. Pero parece que al latinoamericano le gusta que el Estado crezca, le gusta que papá Estado le dé de comer, y mientras esa sea la égida que rija los destinos de los anhelos del latinoamericano, pues seguiremos viendo este tipo de gobierno. Andrés Manuel López Obrador, me duele mucho decirlo, pero va a ganar en México. Y por ahí puede haber un descalabro muy importante de todo Centroamérica, porque México es un país muy importante. Bien, tengo muchísimas preguntas, pero ya el tiempo en Televisión es oro. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para servirte. Bien, y conversábamos con nuestro especialista en Derecho y Política Internacional, quien además es magíster en Relaciones Internacionales y asesor electoral, de campañas electorales, Pedro Luis Pedrosa. Hasta aquí, de esta manera, le ponemos fin a este segmento especial de entrevista de Noticias Canal I.